Muy amados hermanos y hermanas de nuestra congregación, es para mí un gran gusto poder dirigirme a todos ustedes y saludarles en este día domingo, ya 5 de febrero del año 2023, con gozo en mi corazón de poder hacerlo y cumplir esta labor también en el Señor. Quiero invitarles a leer la palabra del Señor y lo haremos en la carta del apóstol San Pablo a Filemón, versículo número 21. Carta del apóstol San Pablo a Filemón, versículo número 21, y leo en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Amén. Amén. Doy muchas gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que el Señor me concede en este día domingo, poder dirigirme a ustedes. Tener esta bendición de poder hacerlo, entendiendo que es el medio por el cual podemos llegar a muchos de nuestros hermanos y hermanas que por su distancia, por su ubicación geográfica donde viven, no tienen acceso a poder acudir a un templo, a una congregación de nuestra iglesia. Y es por eso que hemos sido autorizados ya hace más de un año y medio, 2 años quizás, más o menos eso, de poder hacerlo a través de esta vía, a través de este medio. Y ha sido de mucha bendición para nuestra vida, porque cada domingo lo hemos podido hacer, así como el día jueves también la meditación de nuestra hermana Damaris. Yo alabo el nombre del Señor porque pese a eso, los días sábados también, junto a algún grupito de hermanos o hermanas que pueden llegar a nuestro hogar, nos podemos reunir para alabar el nombre del Señor. No son todos los que llegan, porque no todos lo pueden hacer por distintas razones, principalmente laborales, y es por eso que existe este devocional para poder tener la disposición de poder llegar a ellos, a sus hogares a través de este medio. Y explico esto para que quienes no entienden todavía esta razón por la cual existimos a través de esta manera, ¿verdad?, lo puedan comprender, lo puedan entender, porque Dios habla de muchas maneras, Dios habla de muchas formas, y Dios se vale a través de los diferentes medios que están a disposición nuestro para que el Evangelio de Cristo el Señor pueda ser predicado y el Evangelio de Cristo el Señor llegue a los distintos hogares. No importa la manera, no importa el medio, no importa la forma, lo importante es que Cristo el Señor llegue a los hogares que le necesita. La palabra del Señor hoy la hemos leído en este verso que se encuentra en Filemón. Una carta que es la carta más breve de todas las cartas escritas por el apóstol Pablo. Tan breve es que ni siquiera tiene capítulos. Es una carta en donde simplemente usted puede ver un conjunto de versos y es una carta muy distinta a las demás. Porque si ya las otras cartas son caracterizadas porque son enviadas a congregaciones, son enviadas mayoritariamente a congregaciones, algunas de estas cartas son enviadas a personas, como el caso de Timoteo, como el caso de Tito, y aquí encontramos el caso particular de Filemón. Filemón probablemente era un hombre que había sido conocido, o no conocido por el apóstol Pablo, pero sí sabía de Filemón el apóstol a través del buen testimonio que tenía como hombre de Dios. Y Pablo lo hace a través de esta carta, porque esta carta tiene un propósito, un objetivo, y demuestra de alguna manera el carácter formal y el carácter sencillo a la vez del apóstol Pablo. Qué importante es que los cristianos tengamos un carácter formal. Un cristiano no puede ser una persona desordenada, una persona que haga las cosas de la manera que se le ocurre. Pablo, usted ve, mire, manda a Onésimo, ya vamos a hablar de quién es Onésimo, pero manda a Onésimo para que sea recibido por Filemón, pero lo manda con una carta, digámoslo como una carta de presentación. Ahí vemos el carácter formal. Pablo se preocupó de hacer una carta especialmente dirigida a Filemón para que se cumpla este objetivo. Pero también es sencillo, porque no se preocupa de hablar grandes temas filosóficos, doctrinales o teológicos, porque no era el objetivo de la carta. Y por lo demás, Pablo el apóstol sabe cómo hablar entendiendo a quién se está dirigiendo. Sabe que si es a una congregación carente de doctrina, pues entonces le va a hablar doctrina. Pero aquí le está hablando a Filemón y en forma muy sencilla, Pablo se da a entender, no da a conocer lo que él piensa. Pablo no está confrontando a Filemón en ningún momento, no le contradice, no le hace un llamado de atención, sino que él muy caballerosamente se dirige a él para darle a conocer lo que él espera de Filemón. Qué distinto es esto.
¿Cuál es su convicción acerca de Filemón? Él está revelando su corazón, le está diciendo: yo confío en ti, ¿ah? Yo tengo esperanza en ti, yo sé quién eres tú y sé que tú tienes un porte espiritual que te vas a conducir, pues, entonces, como un hombre espiritual. Amados hermanos, qué importante es entender que la palabra del Señor, si bien es cierto, nos manda a obedecer, es un mandato de Dios, es un llamado de Dios también. Porque no es que quiera Dios que obedezcamos solamente porque estamos obligados a obedecer, sino que nuestra obediencia sea una señal, una manifestación de nuestro amor a Dios y no obedecer por obligación, porque no tenemos otra chance, porque si no lo hacemos Dios me va a castigar. No, sino que podamos obedecer a Dios por amor a Dios. Podamos obedecer a Dios porque nace de nuestro corazón hacerlo. Porque lo hacemos racional y conscientemente, lo hacemos sensiblemente porque nuestro corazón, nuestros sentidos entienden de que es razonable porque yo soy una nueva criatura y pues yo sigo a Cristo, yo sigo a Él porque Él es mi pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El apóstol Pablo escribe esta carta en una condición muy particular. Él se lo dice en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él se autodenomina prisionero de Jesucristo. Y por dos razones. Primero, porque entendemos que literalmente él está aparentemente en la prisión. Él se encuentra, no se sabe si se encuentra en Roma o a lo mejor en otro lugar prisionero, literalmente. Él estuvo muchas veces prisionero. Él fue detenido muchas veces, pero nunca dejó de cumplir su labor. Y eso qué importante para nosotros los cristianos del siglo XXI, que aunque estemos sumidos en la prueba, estamos siempre cumpliendo nuestra labor. Aunque estemos en la prueba, estamos cumpliendo nuestra labor. Yo recuerdo a mi amado pastor Juan Sea. Él fue un gran formador, un gran padre espiritual. Y él siempre nos mostró eso, de que aunque él fue probado muchas veces, él hoy descansa a los brazos del Señor. Aunque muchas veces fue probado en cuanto a su propia salud. 5 veces, decía él, yo he estado grave, agonizando, a punto de morir. Pero muchas veces, ¿sabe por qué el Señor permitía que él fuera llevado al hospital? Porque muchas veces él, aún allí en el hospital, en condiciones muy complejas, cuando él ya podía levantarse de su camita, él lo hacía, muchas veces aún con su suerito, pero él caminaba y se ponía a predicarle a los enfermos, sala por sala. Visitaba el piso donde él se encontraba para predicar la palabra del Señor. Muchas veces fue llamado también para compartir el mensaje con alguno que estaba a punto de partir también a la presencia de Dios. Y muchas veces, decía él, de que el mismo sacerdote que llegaba a visitar a los enfermos, él pasaba a buscar al pastor Sea. Le decía: pastor, lo vengo a buscar para que vayamos a visitar a los enfermos, porque él sabía que la palabra del pastor Sea era una palabra oída en medio del hospital. Pablo, el apóstol, está siendo también un instrumento en la condición donde se encuentra. Por eso, hermano, hermana amada, donde nos encontremos en la prueba, sea en la prisión, sea en el hospital, sea probablemente en un lugar complicado, allí donde estemos, no dejemos de cumplir nuestra labor. Y Pablo la está cumpliendo. Y él se declara prisionero de Jesucristo, pero también prisionero porque cuando un hombre, una mujer, conoce al Señor, ya no nos mandamos solos. Ya no vivimos según nuestra propia cuenta, nuestra propia voluntad. Recuerdo al amado hermano Federico Hurtado. Él está hoy en los brazos del Señor también. Fue también guía de quien fui yo cuando era un niño, un adolescente. Y él decía que cuando él conoció al Señor, un día en medio de la noche, tuvo una visión y él se veía prisionero, con cadenas. Y un candado grande lo tenía muy asegurado. Y cuando él mira el candado decía: nuestro Señor Jesucristo. Somos también prisioneros del Señor, porque estamos en sus manos y de Él no nos podemos ir. Amados hermanos, pero Pablo también en el verso 9 declara de que él, siendo Pablo el apóstol conocido por Filemón, pues entonces también dice, prisionero de Jesucristo. Versículo 9, usted lo puede leer, prisionero de Jesucristo. Él no se siente prisionero de Roma, prisionero del mundo, prisionero de los demás, sino que él entiende que está en la prisión
producto de la voluntad de Jesucristo. Esto quiere decir, prisionero de Jesucristo. Yo estoy en la prisión producto de la voluntad de aquel que me tomó a mí por soldado. Él es quien me manda ahora y Él me trajo ahora a la prisión y estoy aquí prisionero de Jesucristo. Bueno, y Pablo le escribe a Filemón, quien está en libertad. Es un hombre que está en libertad y hace buen uso de su libertad. Él es un cristiano, aparentemente es un hombre muy bien ubicado social y económicamente hablando. Es un hombre probablemente con muchos recursos, en lo poco que nos da a entender la palabra del Señor. Probablemente un hombre que en su libertad fue reconocido entre los hermanos del Señor, entre los hermanos de la iglesia que se estaba formando en esta zona del Asia Menor, probablemente en Colosa, a lo mejor cerquita de Efeso, cerquita de la Odisea, de estas iglesias a las cuales el Señor le manda carta a través de Juan en el libro del Apocalipsis, donde se forma una gran iglesia naciente en el tiempo de la iglesia primitiva. Y entendemos que Filemón fue un instrumento en las manos del Señor, en esa libertad que él tenía, así como Pablo es un instrumento del Señor en medio de la prueba, en medio de las prisiones. Filemón también en medio de la libertad, él está siendo un instrumento en las manos del Señor. Tanto así que si usted mira el versículo 7, por ejemplo, Pablo le dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Es decir, que Filemón, siendo un hombre que social y económicamente estaba muy bien ubicado, él era un hombre cristiano, con todas las de la ley, y por medio de él muchos cristianos estaban siendo confortados, fortalecidos, consolados. Qué hermoso es cuando en medio de una congregación hay amados hermanos y hermanas que son utilizados como instrumentos en las manos del Señor para confortar al más débil. Filemón era uno de ellos. Y Pablo, en medio de esta situación, en medio de sus prisiones, conoce a un hombre que había llegado por esos lugares, no hay duda dirigido también por la voluntad de Dios, porque nada ocurre al azar. Hasta donde Pablo llega Onésimo, un esclavo fugitivo. Probablemente nadie sabía que él era un esclavo. A lo mejor nadie sabía que él era un fugitivo. A lo mejor él tiene el secreto nada más entre él y qué sé yo quién, porque a lo mejor ni siquiera creía en el Señor. Pero por alguna razón, Dios permite que Onésimo llegue a conocer al apóstol Pablo. Él en sus prisiones. Y Onésimo se transforma, porque cuando conoce a Pablo, Pablo, el instrumento del Señor, Pablo, el apóstol de Dios, él lleva en su interior a Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Entonces él en esa condición, al conocer a Onésimo, probablemente le presenta al Señor y Onésimo ahora se transforma de prisionero, de este esclavo fugitivo que está falsamente libre, falsamente libertado, porque se liberó a sí mismo probablemente, ahora se transforma en un hombre nuevo, porque ahora conoce al verdadero amo de los cielos. Qué bendito esto, amados hermanos, cuando somos libertados por Cristo el Señor, cuando Cristo el Señor nos libera de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud pasada, y nos llama a una nueva vida. Pero en esta nueva vida, Él se transforma pues en nuestro verdadero amo, en nuestro verdadero dueño. Qué maravilloso es esto, amados hermanos. Y Onésimo se transforma en un hombre ahora útil. Se transforma él también en un instrumento. Qué maravilloso. No solamente Filemón era un instrumento, no solamente Pablo era un instrumento, sino que ahora Onésimo se transforma en un hombre de fugitivo a un hombre útil, a un hombre ejemplar, un hombre que era un instrumento. Y Pablo quisiera dejarlo con él. Quisiera dejarlo porque Onésimo ahora se transforma en un vaso para Dios. Es un hombre en las manos del Señor. Y no hay duda que Onésimo tuvo la iniciativa de ofrecerse, no hay duda, para el Señor, porque esa es la reacción natural de todos los que conocemos al Señor. ¿No le pasó a usted también? Yo recuerdo el día en que conocí al Señor siendo un niño, le dije, Señor, quisiera servirte todos los días de mi vida. Y le pregunté al Señor, le decía, Señor, yo tenía 10 años, pero yo le decía, Señor, ¿pero por qué te tuve que conocer recién ahora? ¿Por qué no te conocía antes, Señor?
Yo sentía que con 10 años de mi vida yo había perdido muchos años. Yo hubiera deseado haber conocido al Señor mucho antes. Onésimo probablemente le pasó algo semejante. Y Pablo lo considera un hombre útil, pero Pablo quiere un hombre recto, un hombre justo, porque así debemos ser los cristianos. No mirar que si el Señor me perdonó, pues entonces ya todo lo pasado quedó atrás. Verdaderamente la vida es nueva, pues entonces me olvido de todos aquellos a los cuales yo le debo algo y ahora miro solo al Señor. Pablo entiende que la vida del cristiano no puede ser una vida así. Decíamos en un principio que Pablo da ejemplo de ser un hombre formal y sencillo, pero muy formal. Esto quiere decir que él era un hombre serio en sus compromisos. Y él examina la situación de Onésimo, escudriña la situación de este fugitivo que ahora ha sido transformado por el Señor, y él no hay duda que habla con él y le dice: Onésimo, esto no lo podemos dejar así. Tú no puedes mantenerte en esta condición porque si no tu testimonio va a estar manchado. Hay algo que debes tú. Entonces, bueno, se sinceran, me imagino yo, ambos, y Pablo le dice claramente: Onésimo, tú vas a tener que volverte a la casa de tu antiguo amo. Lo que tú has tomado, aquello que no te corresponde, lo tendrás que ir a entregar personalmente. Y sobre todo, más que esa cosa, eres tú quien te debes a Filemón. Y eso es lo que motivó esta carta, breve, formal, sencilla, pero una carta para hacer un llamado para que Filemón no fuera un hombre solamente un cristiano lleno de doctrina, porque Pablo lo que menos hace es mostrarle doctrina, sino que le hace un llamado a la práctica, a esta otra parte, no doctrina nada más, sino que práctica de la vida cristiana. Y en este contexto, Pablo, hablándole a Filemón acerca de Onésimo, le dice: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino más bien voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que la recibieses para siempre. Pablo sabe que probablemente Filemón, aun siendo cristiano, tiene un resentimiento hacia Onésimo. ¿Qué sé yo? Puede ser. Porque los cristianos, aunque seamos muy cristianos, podemos ir cultivando en nuestra vida resentimientos. Esto es natural, esto es normal en el ser humano. Pero como cristianos debemos de entender que Dios transforma las situaciones. Dios quiere cambiar las situaciones. Y aquí hay algo que debemos entender, amados hermanos, que los conflictos, los litigios, los problemas, los desacuerdos se pueden dar. Esto es bíblico. Usted mire lo que pasaba entre los siervos de Abraham y de Lot. Ellos tuvieron que separarse para evitar estos conflictos. Lo que pasó entre los hermanos, los hijos de Jacob, los hermanos de José, estaban llenos también de conflictos. Miremos al mismo Jacob y su hermano Esaú, donde también en ese conflicto su madre estuvo también involucrada. Esto es natural, pero lo importante es cómo nosotros gestionamos estos conflictos, cómo nosotros resolvemos estas situaciones. ¿No será que a lo mejor hay situaciones en medio de la congregación que no hemos sabido gestionar adecuadamente? Dios quiere que aprendamos a gestionar nuestros propios conflictos personales y principalmente lo hagamos como lo enseña la palabra del Señor. Miremos el caso de Onésimo, quien era el que tenía que ir a pedir perdón, quien tenía que ir a presentarse ante su ex patrón, ex amo, a Filemón, que aún siendo un cristiano, pero él, Onésimo, le debía a él algo. Y el caso de Filemón, que tenía que recibir a alguien que era su deudor. ¿Cómo hacerlo en ambos casos? ¿Cómo hacerlo en estas situaciones? Y Pablo, además de ser un prisionero de Jesucristo, además de ser un apóstol, un gran apóstol, un siervo de Dios, él se transforma en un intercesor. Él está intercediendo, está cumpliendo la labor de un intermediario, ¿verdad?, entre Filemón y Onésimo. Es decir, qué importante es esta labor en medio de la iglesia, que podamos ser mediadores fraternos en medio de nuestros hermanos. No decirle al hermano, ¿y qué le pasó?
¿Y qué le hizo el otro? Y el otro, ¿ah? ¿Y tú cuándo te vas a arreglar acá? No. Nosotros no hacemos eso. Al contrario, podamos ser mediadores de amor, fraternos, intercesores, para unir una congregación. Amados hermanos, miremos la situación de Onésimo. San Mateo capítulo 4, allá el Señor dice claramente, si vienes al altar y traes la ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, levántate, ve donde tu hermano. Y luego que tú, dice claramente, te reconcilies con tu hermano, regresa al altar y entonces recién entrega tu ofrenda. No es adecuado que un cristiano ofrende su vida al Señor, entregue ofrendas a Dios si vive en conflictos no resueltos, porque eso no es algo que Dios quiere de nosotros. En el siglo XXI hay muchos cristianos que no saben cómo resolver sus conflictos, que no han aprendido a gestionar adecuadamente los conflictos de la vida, aún con sus propios hermanos cristianos. Pero Dios, a través de este mensaje, quiere recordarnos que por sobre todas las cosas debe primar el amor. Mire lo que le encarga Pablo a Filemón. Filemón debe ser un cristiano con todo. Un cristiano que no tiene que echar la memoria para recordar lo malo. Es decir, Pablo le dice claramente en el verso que hemos leído anteriormente, hemos citado, le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Cuántos cristianos reciben a su hermano? Ya hermano, yo le perdono, pero lo perdonan para poder pasar a la Santa Cena. Luego que se comieron el pancito, estuvieron la Santa Cena, al tiempo después, ahí están recordando nuevamente lo que le hicieron, o lo que le hicieron a él. Hermanos, nosotros no podemos ser así, sino que recibir para siempre. Y Pablo le encarga entonces a Filemón que le reciba. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo escribo de mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor. Conforta mi corazón, le dice en el Señor. Y ahora viene el versículo que hemos leído, y que es el centro de este mensaje. Te he escrito confiando en tu obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo no le está hablando a cualquier persona. Pablo está confiado de que Filemón es un hombre obediente. Está confiado de que Filemón es un hombre cristiano, totalmente cristiano, y que va a ser capaz de cumplir la palabra del Señor. El Señor allá en San Mateo 4 le dice a los discípulos en una ocasión y a los judíos que estaban en aquel lugar, habéis oído que a los padres se les dijo, amar a vuestro prójimo y aborreced a vuestros enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Amad a los que ultrajan. Y aún, les dice él, haced bien a los que ultrajan y orad por ellos. Qué bendito, hermanos, es recordar las palabras del Señor. Entonces, Pablo está, él confiado que Filemón va a ser capaz de perdonar la ofensa, de perdonar el agravio, de perdonar la situación por la cual probablemente él ha tenido que sufrir. Y dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermanos míos, en este día el Señor quiere que podamos ponernos en ambas situaciones. Si alguno quiere vivir su vida en Cristo siendo un instrumento en las manos del Señor, pero tiene deudas pasadas que no ha arreglado, pues entonces lo primero que tiene que hacer, como decíamos recién en Mateo 5, es primero dejar la ofrenda en su lugar, ir a arreglar lo suyo y luego venir y ofrendarse al Señor. Recuerdo a mi padre cuando conoció al Señor. Él recién estaba conociendo al Señor, llevaba pocos días. Y en un día dijo, voy a hacer un ayuno al Señor, para que el Señor tenga misericordia de mí. Había un bonito evento en nuestra iglesia, una concentración en uno de los locales de nuestra iglesia, y mi padre hizo un ayuno. Ayudó a preparar el local, incluso yo recuerdo, yo era un niño. Y ese día hace el ayuno él, y muy temprano en la mañana,
hace algo muy hermoso que solamente Dios lo puede hacer. Él había estado durante algún tiempo enojado con un tío mío, el esposo de la hermana de mi padre. Habían tenido un desencuentro muy lamentable y a causa de mi padre defender a su hermana, se enoja con él. Ese enojo dura por mucho tiempo, pero en esa mañana mi padre lo primero que hace muy temprano, se va en dirección a ese hogar, al hogar de mi tía, y llega a ese lugar, golpea la puerta, era muy temprano, estaban todos acostados todavía, y él le dice a su hermana, a mi tía Luisa, le dice: Luisa, vengo a hablar con Raúl, vengo a pedirle perdón, porque yo ahora soy evangélico. Mi tía, que aún no aceptaba al Señor, luego después ella aceptó al Señor, ella lo hace pasar muy temerosa porque no sabía lo que iba a pasar, se habían ofrecido hasta golpe entre ellos, y el tío estaba aún en la cama tapándose la carita. Al escuchar la voz de mi padre, se tapó la carita con la sábana hasta arriba para que no le viera la cara. Mi padre entra al dormitorio y frente a la cama le dice: Raúl, yo he venido a hablar contigo porque el Señor me llamó, ahora yo soy evangélico, yo no quiero estar enojado contigo, yo sé que tenemos un problema, pero yo vengo a pedirte perdón, le dice. Y el tío en la cama con su sábana así tapado. Y mi padre, viendo la situación, quiso como acercarse a él para ver si le podía sacar la sábana, darle un abrazo o algo. Y de pronto, cuando le va a correr la sábana, el tío Raúl estaba llorando, lloraba. Hermanos, qué hermoso es cuando Dios nos invita a gestionar nuestros conflictos, a resolver nuestros problemas. Si hemos hecho algo, algún agravio hemos cometido, nos hemos transformado probable como Onésimo, pero se nos ha aparecido Cristo en el camino. Recordemos la experiencia de Zaqueo. El Señor se le apareció allá, le dice: Zaqueo, desciende, porque este día es necesario que yo pose en tu casa. Muchos le criticaban al Señor porque Zaqueo era el jefe de los publicanos. Si ya los publicanos le criticaban, imagínense a Zaqueo, que era el jefe de todos. Él era un hombre rico. Pero el Señor, al llegar a esa casa, empezó a obrar, no hay duda, en el corazón de Zaqueo, y de repente Zaqueo se levanta y dice él, siendo un hombre pequeñito, se transforma en un hombre gigante en la fe y dice: Señor, le dice, y a todos los que estaban presentes, si alguno, lo primero que dice, perdón, es: la mitad de mis bienes la quiero dar a los pobres, dice. La primera noticia: la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Y luego añade, si alguno yo he defraudado, se lo devolveré 4 veces el valor de lo que yo he defraudado. Lo devolveré cuadruplicado. ¿Quién hace posible eso, amados hermanos, sino el Dios de los cielos? Por eso, amados y amadas en el Señor, que esta palabra sea una palabra de bendición a nuestra vida, y sea yo que esté ocupando la situación de Onésimo, o sea yo el ofendido, aquel que esté ocupando la situación de Filemón, Dios en esta hora nos llama pues entonces a que como hermanos podamos perdonarnos, podamos reconciliarnos más allá de la Santa Cena, y podamos mirar al Señor como aquel verdadero amo, en donde no hay duda. Yo creo que Filemón tuvo que haber abrazado a Onésimo y haberle dicho: desde aquí en adelante ya no vas a ser más mi esclavo ni mi siervo, sino que tú vas a ser mi hermano. Yo y tú somos hermanos, hijos del mismo Padre. Hermanos, esta es la palabra del Señor, y para Él sea la honra y la gloria. Señor eterno, te alabamos por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ciertamente necesitamos, independientemente del lugar en el cual nos encontremos, seamos como Onésimo o seamos como Filemón, necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a ser mejores cristianos y verdaderamente pedir perdón cuando nos corresponde, y también perdonar, Señor, cuando sea necesario. Te lo ruego, Padre, humildemente, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Pedir perdón y perdonar. Que Dios nos bendiga, todos invitados a nuestro próximo devocional. El Señor les bendiga.